Hola, hola, amantes de las series turcas. QU Copyright alegró a tenerlos una vez Moon SAQ, en su canal favorito para descubrir los secretos mejor guardados del mundo del Dizi. Yo soy y estoy Moon S, que emocionada de compartir con ustedes un vídeo que estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera controversia y pasión superíndice 3N, el amor prohibido. Esas historias que nos roban el aliento, que nos hacen suspirar y que nos demuestran que a veces, el corazón superíndice 3N no entiende de reglas ni convenciones sociales. Pero atención superíndice 3N. No solo hablaremos de amor prohibido en pantalla, sino que también copyright en exploraremos los rumores y las verdades a medias sobre un romance que incendió superíndice 3 la vida real y que se reflejó superíndice 3 con una intensidad increíble en sus personajes. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. La pareja que conquistó superíndice 3 el mundo con Senu con diéresis al Capimi, o Llamas a mi puerta, pero cuya historia, como descubrir URN, va mucho mu de ese ayu de las CU maras. Pero antes de que nos adentremos en este mundo de pasión superíndice 3N y secretos, quiero pedirles un favor muy especial: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y du copyright. Llenos un comentario al final con tu donos QU copyright les parece este tema y QU copyright, otras parejas de series turcas les gustará que analice un ramos. Su opinión superíndice 3N es fundamental para nosotros. Ahora a lo que vinimos. Rense para una dosis de romance, intriga y revelaciones. Comencemos como no puede ser de otra forma, con la serie que lo inició superíndice 3 todo, Senu con diéresis al Capimi, conocida en Spau más menos como Llamas a mi puerta. Esta comedia romántica, transmitida originalmente entre 2020 y 2021, catapultó superíndice 3 a la fama internacional a Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. La trama gira en torno a Eda Yildiz, una joven florista que sueu más menos a con estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. El clásico contrato que termina convirtió copyright-dose en algo mucho mu de ese real. Lo que hizo tan especial a Senu con diéresis al Capimi fue sin duda, la química innegable entre Kerem y Hande. Desde el primer episodio, la pantalla se encendió a cada vez que compartúan una escena. Sus miradas, sus sonrisas, sus roces accidentales, todo gritaba que había algo mu ese ayu de la actuación superíndice 3N. Y por supuesto, los rumores no tardaron en surgir. La magia de la actuación superíndice 3N, especialmente en el GEU copyright nero de la comedia romántica, reside en la capacidad de los actores para crear esa ilusión superíndice 3N de conexión superíndice 3N, de deseo latente, que atrapa al espectador y lo hace desear que la ficción superíndice 3N se convierta en realidad. En el caso de Kerem y Hande, esa magia fue potenciada por una serie de factores que vamos a analizar a profundidad. Mientras la serie se convirtió en un fenómeno superíndice 3 meno global, los fans empezaron a especular sobre la verdadera naturaleza de la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande. ¿Era todo actuación superíndice 3N o había algo mu de ese profundo? Las redes sociales se llenaron de teorías, análisis de lenguaje corporal y búsquedas exhaustivas de cualquier pista que confirmara el romance. Se crearon cuentas dedicadas exclusivamente a recopilar cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que pudiera indicar un romance en ciernes. Los foros de discusión superíndice 3N se convirtieron en verdaderos campos de batalla donde los fans defendían a capa y espada sus teorías, creando un nivel de interacción superíndice 3N y compromiso con la serie que iba mu de ese ayud, del simple entretenimiento. Y es que la realidad superaba a la ficción superíndice 3N. Las imágenes de Kerem y Hande fuera del set, compartiendo risas y momentos lidos, alimentaban a UNMU desde las sospechas. Sus coqueteos públicos, sus mensajes cariú más menos osos en redes sociales y sus viajes juntos parecuan la confirmación superíndice 3N definitiva. Las fotos de sus escapadas, aunque sutilmente compartidas, eran analizadas con lupa. Un helado compartido, una mano en la espalda, una mirada prolongada, cada detalle era interpretado como una prueba irrefutable del romance. La prensa del corazón superíndice 3N turca, por supuesto, no se quedaba atrás, publicando artículos especulativos y alimentando a UNMU la fiebre mediática. Pero, ojo, ninguno de los dos confirmaba ni negaba nada. Mantenían una ambigüedad que en realidad
no Aquamoon S que alimentar el morbo y la expectación superíndice 3N. Algunos decuan que era una estrategia de marketing para promocionar la serie. Otros que simplemente eran muy buenos amigos y con pau más menos eros de trabajo. Y por supuesto, estaban los que creían fervientemente en el amor verdadero. La industria del entretenimiento sabe muy bien CU superíndice 3 mo jugar con la ambigüedad para mantener al público enganchado. Un romance no confirmado pero tampoco desmentido, es la FU superíndice 3 mula perfecta para generar titulares, aumentar el rating y, en definitiva, mantener viva la llama del Interu Copyright S. Lo cierto es que después Copyright S de meses de especulación superíndice 3N, Kerem y Ande finalmente confirmaron su relación superíndice 3N a Trabu Copyright S de unas fotos juntos en las Maldivas. La noticia enloqueció superíndice 3 a los fans. Por fin, el sueño más menos o de ver a Eda y Serkan juntos en la vida real se ha hecho realidad. El revuelo en las redes sociales fue ensordecedor. El hashtag #Anker se convirtió superíndice 3 en trending topic mundial. Los fans celebraron la noticia como si se tratara de un triunfo personal, sintiendo que su apoyo y sus teoruasabu han sido validados. Sin embargo, como en toda buena historia de amor, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después Copyright S de una o más menos o y medio de relación superíndice 3N, Kerem y Ande anunciaron su separación superíndice 3N. Un baldazo de agua fría para sus seguidores. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus carreras profesionales, otros a la presión superíndice 3N medio tica y otros, simplemente, a que el amor se había acabado. La presión superíndice 3N medio tica es un factor devastador para muchas relaciones en el mundo del espectáculo. La constante exposición superíndice 3N, la falta de privacidad y las expectativas del público pueden ejercer una presión superíndice 3N insoportable sobre la pareja. Además, las agendas profesionales de los actores, con rodajes en diferentes pauses y compromisos publicitarios, pueden dificultar el mantenimiento de una relación superíndice 3N estable. Independientemente de los motivos, la separación superíndice 3N de Kerem y Ande dejó superíndice 3 un vacuo enorme en el corazón superíndice 3N de sus fans. Muchos aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N y esperan que alguene dúa vuelvan a estar juntos. El fandom #Anker sigue activo, manteniendo viva la esperanza de una segunda oportunidad para la pareja. Comparten fotos, vídeos y mensajes de apoyo, recordando los momentos felices que vivieron juntos y fantaseando con un futuro reencuentro. Este nivel de compromiso y fidelidad es un testimonio del impacto que la pareja tuvo en sus vidas y del poder que tienen las series turcas para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Pero sigamos adelante. Porque la historia de Kerem y Ande no es la única que ha incendiado las pantallas turcas y ha generado rumores de romance entre sus protagonistas. La industria del dizi estu, llena de ejemplos de parejas que han despertado la pasión superíndice 3N del público, ya sea por su química en pantalla, por sus coqueteos fuera del set o por sus verdaderos romances confirmados. Ahora, vamos a hablar de otra serie que también Copyright N desatu superíndice 3 pasiones y especulaciones, Ukondieres y Sukur, conocida en Spau más menos ol como El Pozo. Esta serie de acción superíndice 3N y drama criminal, que se emitió superíndice 3 entre 2017 y 2021, cuenta la historia de la familia Kouparrafo Oval, que controla el peligroso barrio de Ukondieres y Sukur en Estambul. Aras Bulut y Grado Sinemli, en el papel de Yamau Párrafo Kouparrafo Oval, y Dilan Ukondieres y Siu Párrafo Ekdeniz, como Sena Kouparrafo Oval, fueron los protagonistas de esta intensa historia de amor en medio del caos y la violencia. Ukondieres y Sukur se distingue por su ADMU superíndice 3 esfera oscura, sus personajes complejos y sus tramas llenas de giros inesperados. La serie aborda temas como la lealtad, la familia, la venganza y la lucha por el poder, todo ello enmarcado en un contexto social de pobreza y delincuencia. Aunque Ukondieres y Sukur no es una comedia romántica como Sen Ukondieres y Salkapimi, la relación superíndice 3N entre Yamau Párrafo y Sena fue uno de los pilares fundamentales de la serie. Su amor, marcado por la tragedia y la adversidad, conmovió superíndice 3 a la audiencia y generó superíndice 3 una gran conexión superíndice 3N entre los actores. La química entre Aras y Dilan era palpable, y su capacidad para transmitir las emociones complejas de sus personajes fue clave para el copyright sito de la serie. Los fans de Ukondieres y Sukur
También Copyright N empezaron a sospechar que había algo Moon S que amistad entre Aras y Dylan. Sus miradas intensas, sus abrazos unidos y su complicidad en las entrevistas alimentaron los rumores de romance. Sin embargo, al igual que Kerem y Ande, Aras y Dylan nunca confirmaron ni negaron nada. Es importante destacar que Aras y Gradosin mantenua una relación superíndice 3n estable fuera de la serie, lo que dificultaba a Moon S la confirmación superíndice 3n de un posible romance con Dylan. Lo que es cierto es que la química entre Aras y Dylan era innegable y que su actuación superíndice 3n en U con Dieres y Sucur fue magistral. Lograron transmitir la pasión superíndice 3n, el dolor y la esperanza de Yamau Párrafo y Sena de una manera tan autocopyright-tica que era difícil no creer que estaban enamorados en la vida real. La clave de su copyright sito radicaba en su profesionalismo y en su capacidad para meterse en la piel de sus personajes, creando una ilusión superíndice 3n convincente para el espectador. Otro ejemplo de amor en pantalla que trascendió superíndice 3 a la vida real, aunque no de la forma que muchos esperaban, lo encontramos en Karasevda, conocida como Amor Eterno en Spawn más menos Sol. Karasevda es un drama romántico que explora las complejidades del amor prohibido y las diferencias de clase. La serie se distingue por su ritmo lento, su fotografía cuidada y su banda sonora emotiva. Esta serie dramática, protagonizada por Burak Uzu Párrafo y Bit y Neslihan Atagul, cuenta la historia de amor imposible entre Kemal y Nihan, dos superíndice 3 benes de diferentes clases sociales que luchan por estar juntos a pesar de los obstáculos. Karasevda se convirtió superíndice 3 en una copyright sito internacional, ganando numerosos premios y siendo vendida a Mood S de 100 pauses. La química entre Burak y Neslihan era palpable desde el primer episodio. Sin embargo, la realidad es que Neslihan estaba casada con Kadir Doyulu durante la filmación superíndice 3n de la serie. A pesar de ello, los rumores de tensión superíndice 3n en el matrimonio de Neslihan, y de una posible atracción superíndice 3n entre ella y Burak, no se hicieron esperar. Los fans especulaban sobre la posibilidad de que la relación superíndice 3n entre Kemal y Nihan hubiera afectado la vida personal de Neslihan. Aunque nunca se confirmó superíndice 3 ningún romance, la intensidad de las escenas de amor entre Kemal y Nihan, sumado a la belleza de ambos actores, hicieron que muchos fans o más menos harán con verlos juntos fuera de la pantalla. La realidad, por supuesto, fue diferente. Burak se casó superíndice 3 con Fariye Epsen, otra reconocida actriz turca, y Neslihan continúa felizmente casada con Kadir. Esta situación superíndice 3n pone de manifiesto la importancia de separar la ficción superíndice 3n de la realidad y de respetar la vida personal de los actores. Lo que demuestra Karasevda es que a veces, la química en pantalla puede ser tan fuerte que genera la ilusión superíndice 3n de un romance real, incluso cuando no lo hay. La magia de la actuación superíndice 3n reside en la capacidad de los actores para transmitir emociones y hacer que el público se identifique con sus personajes. La empatia que el público siente hacia los personajes se traslada, en ocasiones, a los actores, generando la fantasía de que su relación superíndice 3n en la vida real es similar a la que vemos en la pantalla. Y hablando de matrimonios y romances que surgen en el set, no podemos dejar de mencionar Bir Zaman Laru con Dieres y Sukurova, traducida como Tierra Amarga. Tierra Amarga es una serie de con diéresis copyright poca que recrea la atmu superíndice 3 esfera y las costumbres de la Turquía rural en la du copyright cada de 1970. La serie destaca por su vestuario, su escenografía y su elenco de actores talentosos. Esta serie dramática de con diéresis copyright poca, ambientada en la du copyright cada de 1970, cuenta la historia de Zuleya y Yilmaz, una pareja que huye de Estambul para escapar de la violencia y que se ve obligada a ocultar su verdadera identidad. Tierra Amarga ha sido una copyright sito de audiencia en Turquía y en varios pauses de Amu Copyright, Rica Latina. En Tierra Amarga hay Lal Altbilek y Uyurguneay, quienes interpretaron a Zuleya y Yilmaz respectivamente, también copyright encendieron los rumores de romance debido a su gran química en pantalla. Sin embargo, la historia real se dio entre dos actores diferentes dentro de la misma producción superíndice 3n. Melissa Dungel y Efekan Enolsun, que interpretaban personajes secundarios, comenzaron una relación superíndice 3n durante el rodaje, demostrando que el amor puede surgir en los lugares inesperados. Si bien su relación superíndice 3n no duru superíndice 3, su es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo el ambiente de trabajo en una serie puede propiciar el nacimiento de un romance.
La convivencia diaria, el trabajo en equipo y la exposición superíndice 3N a emociones intensas pueden crear un vínculo especial entre los actores, que en ocasiones se traduce en una relación superíndice 3N romántica. Como pueden ver, las series turcas están llenas de historias de amor apasionantes, tanto en la pantalla como fuera de ella. La química entre los actores, los rumores de romance y las confirmaciones de relaciones forman parte del atractivo de estas producciones y contribuyen a generar un gran copyright en el público. El factor humano, el morbo y la curiosidad por la vida personal de los actores son elementos clave para el copyright sito de las series turcas. Hemos recorrido un camino lleno de pasión superíndice 3N, secretos y revelaciones. Desde la innegable química entre Kerem y Hande en Senu con diéresis al Capimi, hasta el amor trúgico de Yamau Párrafo y Sena en U con diéresis Ukur, pasando por la ilusión superíndice 3N de romance en Karasevda, y las sorpresas amorosas en Tierra Amarga, hemos visto CU superíndice 3 Mo. El amor puede surgir en los sets de filmación superíndice 3N y CU superíndice 3 Mo puede cautivar a la audiencia de todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los romances prohibidos y los amores secretos del mundo de las series turcas. Agradezco enormemente que me hayan acompañado más menos hasta el final de este vídeo. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo y me cuenten copyright les pareció superíndice 3 este vídeo, copyright series turcas les gustan y copyright parejas creen que tenuan una química especial. Me encanta leer sus opiniones y conocer sus gustos. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den un like a este vídeo si les gustó superíndice 3 y que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más entregas. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S, DC Lovers.